Instalaciones efímeras de hilos que quedan congelados por la imagen fotográfica. El artista coruñés Xurxo Gómez Chao nos muestra una nueva versión del ukiyo-e, revisando obras de este género e introduciendo esas dualidades tan características. Un trabajo en el que siempre se enfrentan lo onírico y el mundo de la razón, más altas dosis de ironía. Siete Penélopes y obras escondidas es un proyecto altamente poético y sugerente que pueden admirar en la galería coruñesa Moret Art. Bienvenido a Espacio de Arte nuevamente, Xurxo. Muchas gracias. Han pasado muchos años y vamos a empezar primero sabiendo datos biográficos. Te vemos como algo introvertido, desordenado y cambiante, por lo de dibujar tantas nubes. Vamos a ver, introvertido puede ser porque yo me paso muchas horas en el estudio, normalmente cuando tengo alguna obra o estoy ejecutando alguna obra en la cabeza, pues aunque salga del estudio sigo dándole vueltas y tal. Y puede parecer que soy un poco introvertido, ¿no? Pues realmente lo que estoy es ensimismado con mis propios pensamientos. Con respecto a lo desordenado, no, yo tengo un desorden muy ordenado. O sea, aunque pueda parecer desordenado, sé exactamente dónde tengo cada cosa. Y cambiante tampoco, yo creo que cambiante es más que cambiante, lo que diría es evolutivo, ¿no? O sea, toda mi obra es una evolución, ¿no? Va saltando de un sitio a otro, pero no con cambios drásticos, ¿no? Sino que realmente vas evolucionando. Una cosa te lleva a la otra y esa otra y esa otra. Y además retomando temas anteriores. Y retomando muchas temas, veces. sí, por supuesto. O sea, Una persona que pinta nubes, ¿dónde suele estar más a gusto? ¿Arriba o en tierra? Una persona que pinta nubes tiene que estar muy en la tierra, porque para pintar nubes no es nada fácil. Entonces tienes que estar muy lúcido y muy pendiente para pintar una nube, que no quiere decir que a mí me guste también pues, soñar y evidentemente evadirme y buscar, pero eso lo hago a través de mi obra, ¿no? Y precisamente tu obra se rinde a las tormentas, a la pasión, a las tempestades y el abismo. Eso significa que tienes una naturaleza muy romántica. Sí, puede parecer que tengo una naturaleza muy romántica. De todas formas, mi obra, que en un principio pueden ser lo que estás diciendo tú, paisajes tormentosos, pero si la miras de cerca, no existe, eso realmente no existe. No hay grandes montañas, ni es la naturaleza contra la inmensidad de la naturaleza contra el hombre, ¿no? O el hombre metido en la inmensidad de la naturaleza. No existe eso. Realmente mis paisajes son trocitos de jardín, o sea, son cosas muy pequeñitas que en un primer momento, a un primer vistazo, pueden parecer grandilocuentes o muy románticos, pero en el fondo son cosas para mirar. Hay como un microcosmos para mirar muy de cerca, ¿no? Apasionado del cuento, ¿uno que te haya marcado de manera especial? Muchos, hay muchos. Y si hay que citar uno, pues posiblemente sería Alicia, ¿no? Pero bueno, hay muchos cuentos, no en su versión para niños, que normalmente es lo que hoy en día queda del cuento, sino la versión original, ¿no? Tenemos que ver que por ejemplo, en la Cenicienta las hermanastras se cortan los dedos para poder meter el pie dentro del zapato. O sea, lo que se llega. Con los años han ido perdiendo ese dramatismo o esa crueldad o ese baño de realidad, ¿no? A Caperucita se la come el lobo y ya está, no hay un cazador ni nada. Es decir, y se han ido perdiendo y han quedado cuentos para niños, ¿no? Pero lo trágico del cuento original, pues bueno, te puedo decir eso, te puedo decir Alicia, te puedo decir Blancanieves o te puedo decir Caperucita, ¿no? También te gusta mucho el cine de los hermanos Coen. ¿Qué es lo que más te seduce de su estilo? ¿Que lo has llevado a alguna de tus series? Sí, yo me identifico con los hermanos Coen un poco en la dualidad de su obra, ¿no? Mi obra también es dual, y un poco en la ¿cómo diríamos? Eso, lo tragicómico, bueno, que son
por medio un poco del humor o de la socarronería, pues te presenta situaciones a lo mejor que no lo son tanto, ¿no? Que son bastante trágicas, ¿no? Hablabas de esa dualidad tan característica de tu trabajo, y esa dualidad la llevas a la vida. ¿La vida cómo la ves, en blanco y negro o en color? No, la veo en escala de grises. Con muchos matices, Con muchos ¿no? matices, sí, sí, sí. Yo creo, y con los años yo creo que cada vez o sea, el blanco y negro no, las cosas son siempre muy relativas, ¿no? Un artista que valora la soledad. En ese estudio, ¿cómo trabajas? ¿En la soledad más absoluta o rodeado de música? Y en este caso, ¿cuál? Depende del momento, en el momento de que esté en el proceso de mi obra, ¿no? El momento de parir, es decir, cuando estoy empezando una obra necesito estar muy tranquilo, muy solo, o sea, me molesta hasta el más mínimo ruido. Una vez que tengo la obra resuelta, no resuelta físicamente, pero sí resuelta en la cabeza, sí, entonces suelo poner música, sí, sí. Formado en la Facultad de San Carlos de Valencia, becado en París, ¿cómo valoras la formación académica? Pues con los años muy positivamente. En su momento a lo mejor ejercías un poco de esponja. Cuando vas a París vas con 20 años y bueno, todo lo que vas absorbiendo información que en ese momento a lo mejor no eres capaz de asimilar, ¿no? Luego ya una vez de vuelta o una vez que acabas, has dicho que he estado en Valencia, pues una vez que vuelves y con los años vas asimilando toda esa formación y toda esa riqueza que has ido adquiriendo, pues la vas desarrollando, ¿no? Pero es un trabajo como un poco a posterior, ¿no? En su momento te vislumbras y te dedicas a conocer, a ver, ¿no? Empaparte de información. Nosotros vamos a ver, pero tu obra. Siete Penélopes y otras obras escondidas es el título de la reciente muestra en Moret Art, revisando antiguos mitos como el de Penélope o Ariadna. Sí, ¿por qué Penélope y Ariadna? Por un lado, Penélope me interesa por lo que tiene de simbólico, ¿no? Penélope es la que espera. Penélope, cuando en la Odisea se habla de Penélope, nunca dicen Penélope, dicen o la paciente Penélope o la prudente Penélope, siempre tiene un adjetivo, ¿no? Y siempre son adjetivos que tienen que ver con eso, con la que espera, ¿no? Espera la llegada de Ulises. ¿Qué es lo que me interesa de Penélope? De Penélope me interesa su parte creativa. Penélope para dar largas a todos los pretendientes que tenía mientras no llegaba Ulises, tejía una tela que por la noche la destejía. A mí me interesa eso, y me interesa ya no el que por la noche la desteja, sino que al día siguiente vuelve a empezar otra vez el proceso creativo. Entonces, en la serie de las 7 Penélopes, parto de un retrato imaginario de Penélope, que es el mismo retrato repetido 7 veces, pero empezado todos los días de nuevo, ¿no? Entonces, cada día surge, mediante pintura, y trabajando por encima del retrato, pues surgen imágenes totalmente o obras totalmente diferentes según el día que sea, ¿no? Me interesa el volver a crear, volver a empezar de nuevo todos los días. Y el hilo como elemento conductor, ahora lo tenemos en pantalla. En esta serie que estamos viendo es una instalación única de elementos, de hilos de varios colores, que después fotografías. Sí, bueno, yo llevo años ya trabajando, hago mis propias instalaciones, las monto en el estudio y luego, una vez que están acabadas, pues hay que deshacerlas para volver a montar otra, con lo cual queda el documento fotográfico de esa instalación, ¿no? O sea, digamos que mi trabajo tiene dos partes, una parte un poco creativa de hacer una instalación, ¿no? Que es como pintar un cuadro pero en 3D, ¿no? Y luego tiene una parte que es la que luego resulta, que es una parte fotográfica en la que reflejas eso. El hilo es el elemento conductor, hablábamos antes de Penélope y hablábamos de Ariadna, es el hilo de Ariadna, ¿no? El hilo que todos necesitamos tener para poder salir del laberinto. Es un poco la temática, ¿no? Y es un poco también, valga la redundancia, el hilo conductor de
de toda la exposición. Y un tema, la mitología, que ya habías abordado en anteriores series. Por ejemplo, el mito de la caverna de Platón. Sí, lo sí, sí. hiciste antiguamente, pero lo que comentabas antes, ¿cómo retomas aquellas viejas ideas? Sí, sí, o sea, con los años te das cuenta que realmente hay 4 o 5 temas que llevo tratando desde que tenía 20 años, ¿no? En estos momentos tengo 55, pues, y periódicamente se vuelven a repetir esos temas. O sea, para mí hay un tema que es el laberinto, ¿no? Pues, bueno, pues lo he tratado hace 20 años, lo he dejado, lo he vuelto a coger, lo he vuelto a dejar, o sea, periódicamente va repitiendo una serie de constantes que son, bueno, son las constantes de mi trabajo y de mi obra. Y hablabas antes de dualidades que sigue repitiendo. Ahora apreciamos en esta última serie lo ornamental casi como elemento exclusivo. Por ejemplo, en esta imagen que estamos teniendo, que pertenece a los paraísos artificiales. En esa maraña que se cuelan pues, elementos del land art, que ahora últimamente has llevado eso a tu estudio. Sí, sí, he llevado a mi estudio, es un poco la continuación un poco de un tema del que habíamos hablado ya, de la atracción del abismo. Llegó un momento en que esos paisajes que yo salía a buscar por fuera, o sea, ya no a grandes montes y a grandes montañas, sino jardines al lado de casa pequeñitos en los que yo me creaba mi gran paisaje, bueno, en un momento dado esos paisajes han pasado, que ya no naturaleza o grandes paisajes, sino se han convertido en jardines y esos jardines han pasado al estudio. Hablas de decorativismo, pero eso también es un poco el doble sentido. Tiene mucho de decorativo, pero también tiene mucho de maraña, de laberinto, de gran escenario en el que conviven, pues eso, animales o extrañas criaturas ¿no? que andan por ahí, por ese jardín interior o por ese paraíso artificial. Y lo que siempre convive es, aunque sea finalmente una imagen fotográfica, son los restos de pintura, porque tú ante todo eres pintor. Sí, soy pintor, lo que pasa que, es decir, hoy en día no tiene sentido, me planteo la fotografía como una herramienta más, es decir, igual que tengo una brocha o tengo un ordenador, pues tengo una cámara de fotos, es decir, es una herramienta más que yo utilizo para hacer mi obra. No tiene mucho sentido hoy en día decir, soy pintor, soy fotógrafo, hago vídeo, ¿no? Yo creo que el arte hoy en día es una gran bola en la que caben todos los tipos de materiales. Ahora viendo el espacio de la galería, podemos comentarte lo bien que han quedado series tan contrapuestas. Si analizamos, por ejemplo, retratos y bestiarios, vemos que incurres más en el minimalismo y te acercas mucho a la filosofía oriental y a esa técnica del ukiyo-e. Sí, en concreto en esta exposición yo llevaba 3 años sin exponer en Coruña. Y cuando llegó el momento de hacer la exposición, lo que me planteé es, en vez de presentar las últimas series que estoy haciendo, voy a coger un poco el trabajo de estos 3 últimos años y hacer una pequeña muestra ¿no? de cada serie que he hecho. En concreto, en Las 7 Penélopes y otras escondidas hay 4 series. Cuando hablas de la serie esta de retratos y bestiarios, antes cuando hablábamos de blanco y negro, normalmente para mí después de una serie pues muy barroca, muy abigarrada, muy grandiosa, como fueron los paraísos artificiales o como fue el jardín interior con la instalación del Museo de Bellas Artes, en la que convivían pues cuadros barrocos con las flores o con las ramas o con árboles secos. Bueno, pues siempre después de una etapa a lo mejor muy exuberante, pues viene una etapa un poco más de calma, de intimidad, ¿no? Que en este caso son retratos y bestiarios. Siempre después de una etapa muy colorista, pues viene una etapa un poco más monocroma, un poco más tranquila. Siempre es un poco el ir y volver, ¿no? También te lo va pidiendo un poco el trabajo diario, ¿no? Hacemos un pequeño paréntesis y nos trasladamos a Moretar para escuchar a la directora de la galería, Nuria Blanco.
Cuando pienso en la obra de Xurxo Gómez Chao, siempre se me viene a la cabeza la imagen de estas muñecas rusas en la que dentro de una aparece otra, porque es precisamente esta hibridación de obras dentro de una obra quizá el rasgo que más caracteriza su creación artística. Me refiero a que dentro de sus fotografías siempre hay o una escultura o una instalación o un cuadro, y a su vez dentro de una pintura pues aparece detrás una fotografía o bien una escultura. En fin, la riqueza de medios, esta hibridación, creo que es uno de los rasgos que más le caracteriza. Siete Penélopes y otras obras escondidas reúne 3 series de Xurxo Gómez Chao que aunan el trabajo de los 3 últimos años, todas ellas bajo un denominador común, que es el hilo. El hilo bien entendido como recurso, como soporte para sus estructuras, o bien entendido como metáfora, como aquel elemento al que agarrarse para salir, o bien sea de un laberinto, de un momento de problemas, etc. En fin, para mí es un inmenso placer poder haber colaborado por 3ª vez en una exposición individual con Xurxo, un gran artista al que además me une una profunda amistad. Me han pedido, Xurxo, que diga algún defecto tuyo, así que por favor no te enfades. En fin, si tenemos que sacar algún elemento menos positivo de la personalidad de Xurxo, quizá es que es una persona bastante puntillosa. Es muy perfeccionista y cuando las cosas no están exactamente como él quiere, normalmente pues le cuesta ahí un ligero conflicto, ¿no? Un ligero enfado. Pero bueno, esto siempre se puede leer en clave positiva también. Enhorabuena, Xurxo, por este trabajo. Pues muchas gracias a Nuria, con la que llevas trabajando, pues no sé cuántas muestras ya habéis hecho en la esta galería. es la 3ª exposición que hago con Nuria. Yo creo que desde que abrió la galería, pues he estado trabajando con ellas. Bueno, yo me quedo con esta, es la más espectacular y además, yo repito lo que he dicho antes, con series tan diferentes, lo armónico que está todo. Podemos hablar de esas series que, de todas las realizadas ahora, bueno, algunas te llevan de 2 a 4 años. Sí, ¿no? Y hay series que no están, es decir, que no tienen caducidad. ¿No? Yo generalmente es lo que hablábamos antes, que periódicamente retomas temas, ¿no? Entonces, bueno, hay series que a lo mejor quedan ahí un poco en suspenso y en un momento dado las vuelves a retomar. El otro día, cuando estaba preparando el dossier para mandarte, estaba viendo obras de los años 90, justo de la Vuelta de París, y era una serie de habitaciones vacías con papeles pintados, rotos y tal, que tienen mucho que ver pues, con la serie de Hoteler, ¿no? Sí. Es decir, han pasado a lo mejor 20 y tantos años y sigo con ese tema, y sí, ¿no? Bueno, se aparca, se vuelve a coger, o sea, no es que duren 3 o 4, o sea, duran, pero bueno, a veces vuelven, ¿no? Sí, sí. Otras veces. Y hablando del Hotel Air, en el que habías conseguido meter una nube en un espacio cerrado, y te hemos escuchado en más de una ocasión que tú te retratarías en forma de nube. Sí, la nube tiene muchos componentes simbólicos, ¿no? Uno de ellos es la nube representa la imaginación y representa el mundo de los sueños, pero también representa un poco el alma humana. La nube esta que aparece en las habitaciones de Hoteler es no un autorretrato, ¿no? Es a lo mejor pero bueno, la persona que vivió en esa habitación. Estas son habitaciones, normalmente es un trabajo de campo en el que hago que salgo por la ciudad buscando edificios que han derribado, que han tirado, y que queda aún la pared pintada o la pared con el papel pintado y colgando el enchufe. Bueno, pues a veces voy buscando eso, y representa un poco eso, de la gente que vivió en ese lugar, ¿no? Es una forma de darle vida. El espíritu y el fantasma por ahí deambulando. Puede ser, sí. Sí, bueno, yo lo he visto así. Y con ello nos vamos a esos referentes. Porque los referentes, como hemos dicho al principio, son variados, desde la obra de Friedrich hasta la estética del cuento, en aquellas series tan emblemáticas de Nocturnia y El corazón del bosque, de una naturaleza sublime, que siempre te ha atraído. Ahí está el guiño a Rafael Argullol y la atracción del abismo. La atracción del abismo. Sí. Bueno, en mi obra siempre hay muchas referencias. Es una pregunta que me suelen hacer, ¿no? ¿Cuáles son tus referencias? Y yo creo que cada vez que he dicho algún nombre, pues
bueno, pues a lo mejor ha quedado incompleta la cosa. ¿Por qué? Porque las cosas te van interesando y lo que en un momento dado, es decir, el artista, ahora por ejemplo cuando hablábamos de Ukiyo-e, pues hay varias escenas que están basadas en cuadros de Utamaro, por ejemplo, pero bueno, en este momento, o sea, en otro momento, pues son otros referentes, ¿no? Que si tengo que decir una persona o un pintor que realmente me haya influenciado, yo me quedaría con Piero della Francesca. Quizás es el que siempre está ahí, ¿no? Unos van, otros vienen, pero bueno, pero Piero siempre está ahí. Y de todas las series, ¿tú a cuál le tienes mayor apego? A todas. Yo creo que, bueno, a lo mejor a la última que estoy haciendo, que es en este momento la que más la que ocupa parte de mi cabeza, ¿no? Pero bueno, le tengo apego a todas. Xurxo, has estado muy vinculado al grupo Orzán, Novísimos, Luces de Galicia. ¿Cómo valoras hoy, al lado de aquellos tiempos, la escena artística actual? Mira, curiosamente ayer leía un artículo de Rosa Olivares que se titulaba ¿Qué nos ha pasado?, en el que hablaba, que nos decía, venía un poco a hablar de eso, de qué ha pasado, que por qué la gente no va a las exposiciones, porque no hay ese ansia por ver cosas nuevas, cosa que pasaba en aquella época, en la época de Grupo Orzán, en los años 80, ¿no? Había una exposición y iba todo el mundo y estabas pendiente qué es lo que hay hoy para ir, y había una ansia de ver cosas, una ansia de crear, eso es una cosa que se ha perdido hoy en día, ¿no? Es muy curioso, es un poco, echo de menos un poco aquella época, ¿no? Y hablando de esas exposiciones que pueden ser especialmente significativas, además de la tuya, claro, no la vas a recomendar, ¿hay alguna que te haya llamado la atención últimamente? ¿O aquí o fuera de Galicia? Sí, sí hay una exposición este último año que realmente me gustó ver y en la que realmente disfruté, fue El Canto del Cisne, en la Fundación Mafre, en Madrid, que es curioso, me parece una exposición, bueno, el Canto del Cisne es una exposición sobre los pintores academicistas del siglo XIX en Francia, ¿no? Y sin embargo me parece una exposición súper fresca y, no sé, con ganas de salir de allí, con ganas de hacer cosas cuando la ves, ¿no? Hacía tiempo que no me pasaba eso con una exposición. Bueno. Pues a mí me ha pasado con esta última tuya, que he salido encantada, porque aparte de ese lado de estética, que hay mucha, realmente te metes en temas que nos afectan a todos. Y eso de buscar el hilo, que muchos hemos perdido por el camino, qué bien nos viene. Sí, por supuesto. Sí. Así que, además, en este trabajo de revisión a toda una mitología clásica, que sois muchos los artistas que estáis revisando las antiguas tradiciones, porque, bueno, esto todo va en círculo. Sí, yo creo que siempre, lo que hablamos un poco antes, siempre es volver a empezar, ¿no? Y muchas veces se van perdiendo cosas precisamente por no, o sea, van quedando en el olvido y tal. Yo creo que a veces viene bien echar una mirada atrás, ¿no? Sí. Y viene muy bien ver esta muestra de Moret Art. Muchísimas gracias, Xurxo, hasta otra ocasión. Muchas gracias. Y felicidades por esta magnífica muestra. Una obra que valora el vacío y la soledad, pero apuesta ahora por lo ornamental. Es una propuesta muy poética en la que el componente oriental y filosófico están muy presentes. Nos enseñó sus nubes, sus laberintos o piedras. Hoy el protagonista es el hilo, para revivir antiguos mitos como el de Ariadna y el de Penélope. Revisando los clásicos nos introduce en el presente más inmediato. No se pierdan esta muestra en Moret Art de A Coruña.